Miren, todo país tiene esas historias de las que se siente súper orgulloso, ¿no? Y bueno, Estados Unidos ni se diga. Su fundación se ve como algo casi sagrado, con pilares que nadie se atrevería a tocar. Pero, ¿qué pasaría si uno de esos pilares, quizás el más importante, tuviera una falla de origen? Pues de eso se trata el análisis que vamos a desglosar hoy. Es que la idea es de locos, ¿verdad? A ver, piénsenlo. ¿Y si la Constitución de Estados Unidos, ese documento que es prácticamente la Biblia de la nación, en realidad no fue un logro, sino un error? ¿Un error tremendo? Esa es la pregunta central, la que va a guiar todo este recorrido. Y el autor no se anda con medias tintas. Lo dice así clarito. La tercera fuente de orgullo es, de hecho, un error fatal, y voy a explicar cómo se podría arreglar. Así que, para entender por qué lo llama un error, primero tenemos que irnos un poquito para atrás y ver qué cosas, según él, sí estaban bien hechas. Bueno, antes de meternos de lleno en el supuesto error, el texto nos propone un viaje en el tiempo. Vamos a esa América de antes de la Constitución, una especie de paraíso perdido para el autor. Porque es ahí donde él encuentra las dos verdaderas razones para sentirse orgulloso, momentos donde la libertad, en su opinión, era de verdad. Ok, el primer punto es la época colonial. Imagínense esto, una sociedad que se construyó prácticamente de la nada, casi sin un gobierno central. La gente, pues, se las arreglaba sola. Se organizaban entre ellos, defendían sus propiedades y vivían con esta idea de libertad natural. Y el segundo motivo de orgullo, claro, la revolución. Una lucha que el autor ve como totalmente justificada contra un rey que imponía impuestos sin pedir permiso, ¿no? O sea, una violación directa a los derechos de la gente. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Tenían la victoria, la libertad parecía asegurada. Y justo ahí, ¡pum!, algo salió muy, pero muy mal. ¿Qué fue lo que pasó después de ganar la guerra? Pues se cometió lo que nuestra fuente llama el error fatal. Y ese error fue, ni más ni menos, que redactar la Constitución. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia, al menos según este análisis. La nueva Constitución le dio al flamante gobierno el poder de hacer exactamente lo que hacía el rey. O sea, podía cobrar impuestos y aprobar leyes sin necesitar el consentimiento de todos. Es como si hubieran luchado tanto para deshacerse de un rey, solo para terminar creando un nuevo sistema que podía hacer las mismas cosas. Para que quede más claro, el autor nos pone una analogía que es buenísima. A ver, pensemos en un monarca, un rey. El país es como su propiedad privada, ¿no? Le pertenece. Entonces, su interés es cuidarlo, mantener su valor porque se lo va a heredar a sus hijos. Ahora, pensemos en un presidente en una democracia. Él no es el dueño, es más bien como un administrador temporal, un cuidador. ¿Cuál es su incentivo? Pues no es conservar el valor a largo plazo, es sacarle todo el jugo posible a la propiedad antes de que se le acabe el tiempo y llegue el siguiente. Y la democracia, según esta perspectiva, es como echarle gasolina al fuego. Si cualquiera puede llegar y prometer que le va a quitar sus cosas a un grupo para dárselas a otro, ¿quién creen que va a ganar las elecciones? Pues el que sea mejor para hacer esas promesas, el demagogo más hábil. Esto, a su vez, obliga a la gente productiva a meterse en el juego político aunque no quieran, solo para defenderse. El resultado final, según el autor, es un sistema que casi garantiza que los que lleguen al poder sean los que tienen menos inhibiciones morales. Ok, si esta teoría tiene algo de cierto, pues deberíamos poder ver las consecuencias en la historia, ¿no? Veamos entonces qué ha pasado en los últimos 200 años por culpa de este supuesto error fatal. La tesis es que la flecha de la historia ha apuntado siempre en una sola dirección, hacia un gobierno cada vez más y más grande. Se supone que empezaron con algo chiquito, con impuestos súper bajos, con la idea de no te metas en lo que no te importa, en política exterior. Pero poco a poco, el poder del gobierno fue creciendo, y las guerras del siglo XX, las dos guerras mundiales, fueron el acelerador perfecto. El Estado creció y creció hasta volverse el monstruo que es hoy. ¿Y hoy cómo estamos? Bueno, el gobierno se lleva más del 40% de todo lo que la gente gana. Más del 40%. De hecho, el autor hace una comparación que, es para pensarlo.
Dice que esa carga de impuestos es más alta que la que tenían que pagar los siervos en la época feudal. Fuerte, ¿no? En resumen, la transformación que se describe es completa. Pasamos de un ideal de país que comerciaba libremente y vivía en paz a una superpotencia proteccionista, imperialista y, bueno, con el ejército más grande y caro del mundo. Bueno, si el problema es así de grande, la solución que se propone tiene que estar a la altura, ¿no? Y es igual de radical. Ojo, aquí no se habla de reformar el sistema, de cambiar un par de leyes, no. La idea es reemplazarlo, de raíz. ¿Cómo? A través de la secesión y algo llamado derecho privado. El plan de acción que se propone tiene 3 pasos. Paso 1, aceptar la realidad. Reconocer que la Constitución, al final, fue una traición a los principios de la Revolución. Paso 2, y aquí es donde la cosa se pone casi de ciencia ficción, pero escuchen, imaginar una alternativa. ¿Y si la seguridad, la ley, el orden, no vinieran de un gobierno, sino de agencias de seguros privadas que compiten entre ellas por darnos el mejor servicio? Y el paso 3, hacerlo realidad, a través de una revolución desde abajo, es decir, la secesión. La clave de todo esto está en los incentivos. Piénsenlo, el Estado es un monopolio. Te cobra impuestos quieras o no, y te impone sus leyes, punto. Una aseguradora, en cambio, tiene que convencer de que la contraten. Es un negocio voluntario. Por eso, en lugar de irse a la guerra, que es costosísima, preferiría 1000 veces resolver un problema con arbitraje. ¿Por qué? Sencillo. Porque una aseguradora que desperdicia la plata de sus clientes se va a la quiebra. La competencia se la come, el Estado no. Pero ojo, cuando se habla de secesión, no hay que pensar en la guerra civil de nuevo. La idea no es que Texas o California se separen y ya, no, es algo mucho más estratégico. Piensen en crear una red de ciudades libres, pequeñitas, como si fueran muchos Mónacos o Hong Kongs repartidos por todo el país. Una red así, descentralizada, sería súper difícil de aplastar para un gobierno central. Al final, después de todo este recorrido, la cuestión se reduce a una pregunta. ¿Pero qué pregunta? ¿De verdad necesitamos un Estado para que haya ley y orden? ¿O podría el libre mercado o la competencia hacerlo mejor? Es una idea que, la verdad, te mueve el piso. Nos obliga a cuestionar todo lo que damos por sentado sobre cómo se organiza una sociedad, y en el fondo preguntarnos qué significa de verdad ser libre.